El desplazamiento forzado interno ocurre cuando una persona o grupo de personas son obligadas a huir de su residencia habitual para evitar los efectos de un conflicto armado. Situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Organizaciones sociales que trabajan en los territorios con proyectos relacionados a la migración identificaron el problema del desplazamiento forzado en diferentes partes del país. Al detectar esa problemática comienza Cristosal al principio muy artesanalmente, quizás a la atención directa de estas víctimas, que comenzó a conocer que se desplazaban internamente, pero por razón exclusiva de violencia. Pero estamos hablando de estructuras delincuenciales organizadas, que pueden ser maras, pandillas, pero que también pueden ser estructuras de narcotráfico, estructuras de narcomenudeo también, no necesariamente a gran escala, de crimen organizado, de trata de personas, de tráfico ilegal de personas, pero también podemos estar hablando de estructuras de explotación sexual comercial, de estructuras que están vinculadas a acciones al margen de la ley. El objetivo de Cristosal al principio es conocer más de estos casos que se atendían directamente, a teorizar sobre cómo podría ser la mejor atención directa y a practicarla. Sin embargo, el desplazamiento forzado era invisibilizado y el gobierno minimizó su existencia. Como que era un fenómeno que no era tan masivo y no era tan en cifras, como no se tenía registro, les parecía que no era un problema fuerte, y también no reconocían que había un desplazamiento por el tema de violencia. Hay que reconocer que hay una deuda pendiente muy amplia que genera responsabilidades para la actuación de distintas instancias estatales y también municipales, una respuesta no solo para la detección de los actores vinculados al desplazamiento forzado por violencia, generadores de, sino también por las distintas situaciones que están generando desplazamiento forzado por violencia en nuestro país. Que haya un reconocimiento de la existencia del desplazamiento forzado te abre paso, por ejemplo, a que se generen protocolos de atención en cuanto a salud, protocolos de atención en cuanto a salud mental, que es un déficit muy grande que tenemos aquí en El Salvador, y que estos protocolos, estos lineamientos, te permitan responder de forma ágil y técnica a la situación que están enfrentando las personas en cuanto a su salud física y emocional. Ante la negativa de las autoridades en reconocer el problema, las organizaciones sociales empiezan a atender casos directamente y a generar su propio sistema de protección de víctimas. Estamos hablando de 2015 en adelante, a partir de conocer estos casos, y a estos casos se les daba apoyo humanitario. Incluso se comenzó a gestionar y a administrar albergues. Dentro del albergue, las familias recibían apoyo humanitario y psicosocial. Algunas pasaban hasta 3 meses en resguardo, por lo que también se trabajaba junto con las familias refuerzos escolares, actividades lúdicas, de dibujo, de canto, terapias respiratorias. Otros servicios más especializados eran brindados por organizaciones sociales. En la parte psicológica nosotros teníamos prácticamente 2 objetivos. Uno es fortalecer las habilidades de resiliencia de las personas que atendíamos. Y 2, intentar o apoyar o servir como ente facilitador de las personas en condición de desplazamiento para la reconfiguración de su proyecto de vida. Los casos de desplazamiento forzado empiezan a crecer y se vuelven visibles a medida que la prensa empieza a publicar noticias sobre familias que huyen de sus casas por amenaza de pandillas.
Las organizaciones sociales empiezan a desarrollar más el tema del desplazamiento forzado desde un enfoque de derechos humanos y de instrumentos internacionales. Las organizaciones sociales inician un acercamiento con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y se empieza también un trabajo de formación sobre el desplazamiento forzado interno. Se hace una revisión de expedientes en todas las delegaciones de la PDDH del país para tipificar y generar informes sobre desplazamiento forzado. Pero habíamos encontrado como rechazo de las autoridades a reconocer el problema y hacer algo por atender a las víctimas de desplazamiento. Entonces comenzó a surgir la cuestión de que la vía más adecuada era el litigio estratégico. Bueno, el litigio estratégico significa que yo uso los mecanismos que da el sistema judicial o el sistema de protección de derechos humanos y activo y desarrollo procesos legales con el objetivo no solo de resolver el caso en sí o de ayudar a las víctimas o de reparar a las víctimas, sino que tiene un objetivo estratégico más amplio, que es generar precedentes para que cambien políticas, se emitan normas y eso haga generar cambios en la situación. Durante el transcurso de atención directa a personas desplazadas internamente, se identifican 5 casos muy complejos que ilustran emblemáticamente el desplazamiento forzado. Paralelamente se comienza un proceso de litigio estratégico con las familias y apoyo psicojurídico. Eso significó convivir con las familias durante el albergue que Cristosal le dio, tener la oportunidad de buscar alternativas de soluciones duraderas, que es un término que usamos para hablar de buscar una solución definitiva al problema del desplazamiento. Entonces ya teníamos un proceso, en algunos casos, de meses, de algunos de años y de meses de trabajo. Pero esta debe ser una decisión tomada desde la misma familia, desde las mismas personas. Entonces ese era como nuestro rol, apoyar en la parte psicoemocional para fortalecer la resiliencia y el restablecimiento de los proyectos de vida. Y estas familias en particular, con este trabajo que se realizó en conjunto con Cristosal, tomó el valor de proceder a un proceso que va más allá de pensar únicamente en mi bienestar, sino de pensar más allá también de otras personas que pueden enfrentar una situación similar. Luego de todo el proceso psicosocial y psicojurídico, se procede a presentar una demanda de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. El tema del desplazamiento forzado nunca había sido abordado en las sedes jurisdiccionales, ni siquiera en el ámbito regional, especialmente en los países del Triángulo Norte, se había abordado el tema desde los tribunales. Por lo tanto, se trataba de un tema novedoso que llegaba a la Sala de lo Constitucional y como todos los temas novedosos, exigían una cuidadosa investigación, un análisis del fenómeno, una comprobación o constatación de la veracidad de los hechos que denunciaban, una recepción de pruebas, un término probatorio en el que tenía por objeto que se demostrara que los puntos planteados por el demandante hayan sido ciertos y que en efecto el agravio que estaban invocando haya existido. Y luego el proceso se desarrolló como cualquier otro proceso de amparo, concediendo audiencia a las autoridades demandadas, que en este caso eran muchas. Era la Asamblea Legislativa por no haber emitido una ley, era el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública por no tener protocolos de atención a las víctimas de desplazados. Era también contra la Unidad Técnica Ejecutiva, que es una unidad que concentra diferentes instituciones encargadas de la tutela de derechos, porque no habían políticas de atención a las víctimas de desplazamiento. Era una demanda también contra el Ejecutivo porque
es el encargado, el ejecutivo de armonizar, digamos, el trabajo de estas instituciones. El caso del Amparo 411 estaba compuesto por 35 personas, entre ellas niños, niñas y adolescentes. Su desplazamiento fue originado por amenazas, agresiones físicas, abuso sexual y violación a algunos miembros de la familia. Esas acciones fueron ejercidas por pandillas del municipio donde residía todo el grupo familiar. Las 35 personas se desplazaron y se reubicaron en otro municipio. Estando en su nuevo lugar de residencia, un grupo de policías realizó un operativo. La policía disparó para intimidar a las personas del lugar y una de las balas impactó en uno de los miembros de la familia, lo que le ocasionó una muerte inmediata. La familia interpuso la denuncia de lo sucedido, sin embargo no tuvieron respuesta alguna. Las familias tuvieron que desplazarse nuevamente del lugar. Con lo cual, con todos estos elementos, pues la sentencia se visualizaba compleja, un fenómeno novedoso, un fenómeno pluriofensivo, porque atacaba diferentes bienes jurídicos y derechos de los demandantes. Terminó la fase de informes de las autoridades, se abrió a pruebas el proceso, llegó un testigo, se aportaron documentos como las denuncias que habían presentado. En julio de 2018, la Sala de lo Constitucional declara una sentencia respecto al Amparo 411. Esta es considerada como una sentencia estructurada. Las sentencias estructuradas son aquellas que no solo resuelven la problemática que plantean los demandantes, porque el tribunal reconoce que esos hechos que plantean los demandantes es un fenómeno masivo. Las sentencias estructurales están encaminadas a resolver una serie de problemas que existen, y en este caso, falta de ley, falta de protocolo, falta de atención, falta de categorización de las víctimas, falta de presupuesto, falta de institucionalidad, falta de educación, falta de salud. A eso me refiero cuando digo que las sentencias estructurales van encaminadas a solventar una serie de problemas que las autoridades están desatendiendo. A casi 3 años de la declaración de la sentencia del Amparo 411, los retos para que la atención a personas internamente desplazadas sea eficaces son: Yo creo que el reto principal es generar efectivamente un sistema de protección que no hay, y la articulación de las instituciones. El tema presupuestario es importante, lograr generar condiciones en los territorios para que las comunidades de acogida puedan ir desarrollándose y generando oportunidades para la gente que es desplazada. Pero no hay que perder de vista que espacios seguros temporales son ellos, temporales, y no pueden convertirse en permanentes. Lo permanente debe de ser una acción sistemática desde políticas públicas, locales y centrales que generen condiciones reales de transformación. En la transformación de las condiciones hay un desafío fundamental. No podemos seguir generando acciones inmediatas únicamente, acciones de emergencia. Hay que reconocer que la acción de emergencia tiene un momento importante, clave. Hay que actuar para poder proteger la vida, pero también implica entonces la necesidad de generar condiciones en las que se transforme ese entorno de inseguridad y de violencia en entornos seguros para que la población regrese y pueda reconstruir su proyecto de vida. En la medida que la gente no tenga alternativas, se sigue viendo como la migración hacia otros países como la única. Entre enero del 2019 y junio del 2020, ACNUR registró 70.651 solicitudes de asilo de personas salvadoreñas en todo el mundo. Desde el 2015 hasta mayo del 2021, Cristosal ha atendido un total de 2.245 personas desplazadas internamente a causa de violencia en El Salvador.
Según datos del IDMC, durante el 2020 se desplazaron internamente 114.000 personas por motivos de violencia. A más de un año de la entrada en vigencia de la Ley de Atención y Protección a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado, todavía no se ha elaborado un reglamento para su implementación. Cristosal presentó una propuesta de reglamento al Ministerio de Seguridad en enero del 2021. Sin embargo, las personas desplazadas internamente por violencia siguen estando desprotegidas.